hermanos, podemos volver a vernos a través de estos medios. Estamos estudiando acerca de la persona de Dios. Estuvimos viendo acerca de que Dios es invisible. Estuvimos viendo acerca de que Dios es inmaterial. Y el día de hoy vamos a estar hablando de que Dios es un Dios viviente. En los estudios anteriores hemos visto cómo Dios de una forma u otra desea comunicarse con su creación. Podés acceder a nuestros estudios a través de nuestra página en YouTube y ahí vas a ver enlazado igual a través de estos videos, podés acceder a estos estudios. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del Dios vivo. Dios no solamente es inmaterial, Dios no solamente es invisible, sino que también es un Dios vivo. Y Él desea comunicarse con vos y conmigo. En los estudios anteriores los chicos nos hablaban y nos decían de que Dios no lo vamos a poder entender, su magnificencia, lo grande que es Él, jamás va a entrar en nuestra mente tan finita. Pero sabes que también estuvimos viendo y te animo para que no te desanimes, porque Dios sí desea que vos conozcas un poco más acerca de Él. El universo entero existe, ¿sí? Porque Dios así lo permitió. La autoexistencia de Dios, ¿sí? La misma presencia viva de Dios permitió de que vos y yo el día de hoy estemos sentados en este lugar, tal vez en tu casa, en el trabajo, donde sea, pero escuchando lo que Él quiere decir. Entonces, te invito a que tengas un tiempo donde puedas decirle a Dios, Dios, háblame. Yo sé que sos un Dios vivo y deseo oír tu voz. Dios está deseoso por comunicarse con el hombre. Dios está deseoso por comunicarse con vos. Y en este tiempo quiere hablar conforme a la necesidad de tu corazón. En Génesis, capítulo 2, versículo 7, nos dice lo siguiente. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Sabes? Dios permitió la existencia del hombre. Si Dios no lo deseaba, ese montículo de tierra, ese montículo de polvo, iba a seguir siendo inerte, iba a seguir teniendo simplemente un espacio, pero no vida. Dios permitió de que ese montículo de tierra sea vivo. Dice de que Él intercedió, Él tomó acción de curso para que la vida existiese. ¿Sabes? Acerca de la vida dice de que para que ocurra vida tiene que haber vitalidad, tiene que haber crecimiento, desarrollo, con una acción primaria que lo provoque. Y así fue el hombre, un ser viviente. Porque el versículo este nos dice que Dios sopló aliento de vida. Dios es un Dios vivo y comparte su don de vida con la creación. Él en ese tiempo, en ese plazo de días, creó el universo entero, creó el planeta, creó los seres animales, creó las plantas, pero se tomó un detalle, un tiempo específico para crear al hombre. Dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Y ahí va a ser una descripción sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre las bestias en la tierra. ¿Sabes? Dios diseñó al hombre con un propósito. Y Él compartió su don de vida con el ser humano. Él te dio a vos y me dio a mí la capacidad de conocerlo. Dice, y hizo Dios el hombre a su imagen. Vamos a estar entrando en estos detalles un poquito más adelante. Pero déjame decirte una cosa. El Dios viviente, el Dios vivo, no tuvo un principio en el cual fue creado de la misma forma que el hombre, no tuvo un final en la cual su vida termine, sino de que existe en un tiempo infinito. Nadie lo creó, nadie permitirá que Él muera, pero sin embargo el hombre
se encontró en un aprieto muy grande al desobedecer a Dios. Romanos, capítulo 5. Acompáñame a buscar lo que dice Romanos, capítulo 5, versículo 12. La palabra de Dios nos dice en Romanos 5, 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Sabes? El pecado entró en la vida del hombre y lo destruyó todo a su paso. Esa imagen de Dios que había sido plasmada en el hombre se fue desfigurando a causa del pecado, a causa de la desobediencia del hombre, de la misma forma que una sombra se va desfigurando cuando la imagen y la luz se van alejando cada vez más de ella. Así sucedió con la imagen de Dios en la vida del hombre. Esas emociones, esa voluntad, ese intelecto que permitía al hombre ser parecido a la imagen de Dios se fue figurando a causa del pecado. Pero dice de que el hombre, ¿sí?, entretejió hojas de higuera, el hombre entretejió hojas para esconder su desnudez. Y de la misma forma en que hizo eso Adán y Eva, el hombre lo siguió haciendo. Fíjate lo que dice, acompáñame a ver lo que dice Isaías. Isaías capítulo 63, versículos, 64, versículo 6. Isaías 64, 6. Dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como las hojas, y nuestra maldad nos llevaron como el viento. ¿Sabes? De la misma forma que Adán y Eva entretejieron hojas de higuera, el hombre entretejió caminos, formas, métodos para poder llegar a Dios. Pero, ¿sabes? Las obras del hombre son como hojas secas que se van marchitando con el paso del tiempo y no logran alcanzar la marca divina impuesta por Dios. Así que el hombre decidió hacer imágenes, ya que no podía llegar a la imagen de Dios, decidió hacer imágenes para poder de una forma u otra saciar su necesidad de un Dios. De que de la misma forma con la que el hombre junta un pedazo de leña para prender una hoguera, así también, usando el resto, hace un ídolo. Pone ojos, mas no ven. Pone bocas, mas no hablan. Pone brazos, mas no tienen movilidad. El hombre intenta saciar su necesidad de Dios a través de cosas que son muertas. A través de dioses muertos, que es lo que también vamos a estar hablando el día de hoy. Pero Dios no se quedó de brazos cruzados viendo su humanidad yendo ni más ni menos que a la condenación, sino que Él una y otra vez proclamó y mostró que Él es el Dios vivo y desea tener comunión con su creación. Dios deseaba tener comunión con sus hijos, con su pueblo. Vamos a ver lo que dice Éxodo, capítulo 20, versículos 18 y 19. El pueblo se encontraba en el desierto y Dios quería tener esa comunión con su pueblo. Quería mostrarles de que Él estaba presente, de que Él era vivo, de que Él era el Dios verdadero. No al igual que los dioses de Egipto, ¿sí?, de que eran dioses inertes, dioses sin vida. Él mostró su poder con las plagas, mostró su poder salvándolos y rescatándolos de Egipto. Pero ahora deseaba mostrarle a su pueblo de que Él no los iba a desamparar. Éxodo 20, 18. Ese de que
todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de las bocinas y el monte. Y dice, y tembló y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. El pueblo se estaba dando cuenta de que Dios estaba presente ahí con ellos, de que Él estaba presente en medio del desierto. Fíjate, vamos a dar vuelta a la hoja y vamos a ver lo que dice Éxodo 19, 18 y 19. Éxodo 19, 18 y 19. Y dice, y todo el monte Sinaí temblaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y dice más abajo, ¿no? Entonces, el sonido de las bocinas iban aumentando. Y Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Dios hablaba con su siervo Moisés. Dios deseaba hablar con su pueblo, pero su pueblo había escogido de que Moisés hable con ellos. Qué distinto hubiera sido la historia. Qué distinta hubiera sido eh, la, la vida de su pueblo si ellos hubieran decidido comunicarse directamente con Dios. Pero dice, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. El pueblo tenía miedo porque sabía de que Dios estaba presente. Hace un tiempito atrás el pueblo había desobedecido a Dios, había preparado becerros, un becerro de oro, ¿sí? Y había dicho que esos eran los dioses que lo habían libertado de Egipto y que iban a volver a Egipto tras esos dioses. Sin embargo, Dios mostró de que Él estaba presente ahí con su pueblo. No solamente con su pueblo, sino que también individualmente con sus siervos. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros muchas veces sabemos de que Dios es vivo, sabemos de que Dios está presente, pero muchas veces dudamos. Y existe en nuestro corazón esa incertidumbre de saber si Dios tal vez sigue presente, si Dios se olvidó de nosotros. Viendo estas situaciones en las cuales el mundo entero está atravesando, muchos preguntan, ¿y dónde está Dios cuando todas estas cosas suceden? ¿Qué es lo que sucede con Dios? ¿Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Dios ha hecho oído aparte a la necesidad del mundo? ¿Dios acaso creó al universo y quedó de brazos cruzados? Como algunos dicen, Dios dio el puntapié inicial en la creación y después quedó olvidado. No, mirá esta pregunta. Primera Reyes, capítulo 18, versículo 21. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidlo. Y si es Baal, id en pos de él. Dice, y el pueblo no respondió palabra. Muchas veces en nosotros está el hecho de claudicar. ¿Qué quiere decir esto? Ir por un camino y de vez en cuando desviarnos por otro. Y tener a Dios en un pedestal, pero de vez en cuando tener una muleta aparte. Tener nuestra muletilla para estar seguros. Tal vez decimos, yo confío en Dios, sé que Dios me proveerá, sé que Dios es el Dios vivo, pero al mismo tiempo me ocupo más de mi trabajo, me ocupo más de mis necesidades, o si es de que Dios se olvida de mí. ¿Sabes? Y dice, y el pueblo no respondió palabra. Y el 24 dice, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió, bien has dicho. ¿Sabes? Muchas veces quedamos simplemente de brazos cruzados esperando ver el obrar de Dios en nuestras vidas. Y eso no es un acto de fe.
sino es una falta de compromiso. Sabemos que tenemos un Dios vivo que puede responder, pero preferimos mantenernos al margen, porque si Dios lo permite, así va a ser, ¿no? Y suele, ¿no? Se suele decir, ojalá Dios quiera, o Alá quiera, o Dios quiera. Ojalá que, no, Dios permite ciertas cosas en tu vida y en mi vida. Nada se escapa del control divino de Dios. El Dios que respondiere por medio de fuego, ese será Dios. Entonces, fíjate lo que dice el 18:36. Estamos en Isaías, en Primera Reyes. 18:36. Dice, Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel y yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo yo he hecho todas estas cosas. Vamos a ver lo que dice el 38. Y dice así, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y las leñas y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Sabes qué? Dios se manifestó y dice lo siguiente, y viendo todo el pueblo se postraron, diciendo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Dios no se queda de brazos cruzados al ver la necesidad de su pueblo. Dios no se queda de brazos cruzados cuando inclusive sus hijos claudican, cuando sus hijos se desvían, sino que Él muestra su poder en todo tiempo, muestra de que Él aún vive, muestra de que no se queda de brazos cruzados mientras su iglesia muchas veces se queda de brazos cruzados. Dios ha utilizado todas estas circunstancias, todos estos medios, para mostrar de que aún está presente y quiere que su pueblo se mueva. Tal vez no podemos salir de nuestros hogares, tal vez la urgencia médica cada vez más va creciendo de manera en manera más creciente. Pero sin embargo el brazo de Dios no se ha cortado. El pueblo de Israel sabía que había circunstancias difíciles. Sabía de que iban a tener que entrar ni más ni menos que a la tierra que Dios les había prometido. Josué, capítulo 3. Acompáñame a ver lo que dice. Josué, capítulo 3, versículo 10. ¿Sabes? Pareciera de que el mundo se está viniendo en pique. De que cada vez las noticias que recibimos son peor en peor. Pero Dios está ahí. El pueblo de Israel estaba por entrar ni más ni menos que a la tierra prometida por Dios. Pero también debían saber de que el Dios vivo y verdadero iba a estar en medio de ellos. Te dije Josué, capítulo 3, versículo 10. Y dice, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. ¿Qué es lo que el pueblo tenía que hacer? Tenía que ir, pero el arca de Jehová tenía que ir en medio de ellos, porque dice el 11, y he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. El pueblo tenía que saber de que Dios iba a estar en medio de ellos, de que el Dios viviente se iba a mover con ellos mismos, pero de la misma forma que Dios estaba en medio de ellos, ellos tenían que tomar la acción. Ellos tenían que tomar el impulso de recordar que Jehová estaba en esa arca y el pacto de Dios con su pueblo iba a ser presente. Ahora bien, nosotros teniendo en cuenta todas estas cosas,
sabiendo de que el Dios vivo iba a estar en medio de su pueblo, ¿a qué nos lleva a pensar? Nos lleva a pensar de que Dios se encuentra presente en cada acto, inclusive al el tronar de los cielos, al movimiento de las tierras. Podés verlo en Jeremías capítulo 10, versículo 10. El Dios vivo, a diferencia de los dioses muertos, seguirá presente. Dice de que los dioses muertos que no crearon los cielos y las tierras van a pasar, pero Él y su poder seguirán presentes y su ira de la misma forma. El poder de Dios quiere operar en la vida de cada una de las personas. Él se hace manifiesto, pero no solamente a través de los truenos, a través de su presencia como en la antigüedad, sino que no podemos evitar pasar por un versículo que se encuentra en Juan. Acompáñame a ver lo que dice Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. Juan 1:1 dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y vos decís, muy bien, ¿de qué estamos hablando? Ahí la palabra verbo, ¿sí?, proviene del griego, que es el logos, ¿sí? ¿De qué nos habla? Nos habla de la palabra en movimiento, del poder de Dios en la creación misma, de la misma presencia de Dios. Podés acceder a nuestros videos del año pasado, ¿sí? Vamos a dejar el link para que puedas estar estudiando acerca de esto, acerca de Jesús a través del libro de Juan. Entonces, ¿de quién estamos hablando cuando hablamos del verbo? Estamos hablando de la misma presencia de Dios en la tierra, es decir, acerca de Jesús. Lo que nosotros conocemos como Jesús, la preencarnación de Jesús, lo vamos a ver con estos versículos. Y vamos a ver qué dice. En primer lugar, en el principio, y dice, en el principio era el verbo, ¿sí? Nos muestra de que antes de que todo existiese, Él ya estaba. Dice, y el verbo era con Dios y nos va a mostrar acerca de la persona, de que era una persona. E inclusive dice, y el verbo era Dios y nos muestra su divinidad. Dios mismo estaba desde el comienzo, es decir, Jesús mismo se encontraba en el momento de la creación. ¿Recordás que en Génesis capítulo 1 habíamos visto de que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Jesús se encontraba en ese momento. La Trinidad misma estaba operando en el tiempo de que el hombre fue creado. Dios no se podía quedar de brazos cruzados viendo que la humanidad se venía ni más ni menos que a la condenación eterna, habíamos dicho, ¿no? Era necesario de que Dios tomase un cuerpo mortal. ¿Qué quiere decir esto? De que un Dios eterno, ¿sí?, que no tiene principio y no tiene final, no podía morir. Por lo tanto, debía preparar un cuerpo para poder nacer con un propósito, y era morir. Dice, y tú preparaste tu cuerpo. ¿Sabes qué? A Dios no le importó quedarse en su condición de Dios como cosa que aferrarse, sino de que tomó forma de siervo hasta un punto tan alto que era morir y morir por cruz, por muerte de cruz. Y lo hizo por amor a vos y por amor a mí. Dios te ama tanto, tanto, que se hizo hombre, habitó entre los hombres para morir. ¿Cómo no puede entrar en nuestra cabeza, ¿no? ¿Cómo puede ser de que Dios, el eterno Dios, el vivo Dios, muriese para salvarnos? El amor de Dios fue tan, pero tan grande que entregó a su propio Hijo para morir por vos y por mí. Y muchas veces nosotros, en vez de quedarnos con el hecho de que Dios es un Dios vivo, de que Dios es un Dios que nos ama, pasamos a la siguiente situación. Acompáñame a ver lo que dice, acompáñame a ver lo que dice Primera Juan, capítulo 1, Primera Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Primera Juan 1, 1 y 2.
Nos dice la palabra de Dios así: lo que era en el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifiesta y hemos visto y testificamos y os anunciamos que la vida eterna, la cual estaba en el Padre, se manifestó. Jesús mismo tomó forma de siervo. Jesús mismo decidió morir para salvarte a vos y salvarme a mí. Jesús mismo decidió entregarse ni más ni menos que a la burla, que ni más ni menos que a la tortura del pueblo judío, ni más ni menos que a las crueles a los crueles actos de los romanos para salvarte a vos, para salvarme a mí. Dice Juan, capítulo 5, versículo 25. Juan 5, 25. Perdón, Juan 5, 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad. ¿Sí? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Jesús también tenía vida. Jesús también podía tomar su vida y podía volverla a dar. Jesús también puede el día de hoy darte vida eterna. Jesús también el día de hoy puede cambiar nuestra forma de pensar a través de su palabra. ¿Por qué? Porque dice el 24, Juan 5, 24, el que oye mis palabras, cree al que me envió, tiene vida eterna y no tendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Y esto de qué nos habla? De que a través de Cristo podemos tener vida eterna. Pero, tristemente, hermanos, muchas veces vivimos una vida muerta. Vivimos una vida que en vez de reflejar a la vida eterna de Cristo, vivimos vidas derrotadas, vidas inertes, en las cuales, sabiendo de que por medio de la vida de Cristo manifestamos que Él mora y vive en nosotros, como luminares en el mundo, seguimos cada vez apagando más esa luz y contristando más el espíritu, y dura cosa. En lugar de mostrar el Dios vivo y verdadero que cambió nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver, nuestra manera de creer, seguimos una y otra vez recurriendo a los dioses muertos. Sea nuestro trabajo, sea nuestra familia, sea nuestras comodidades. Seguimos una y otra vez buscando esas muletas que nos pueden sostener, olvidándonos que el dador de la vida es nuestro sustentador. El que mueve el universo, el que controla absolutamente todo, inclusive los relámpagos, como te había dicho, ¿no? En Jeremías, quiere controlar tu vida, quiere darte vida eterna. Y lo olvidamos. Ya estamos terminando. Acompáñame a ver lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 y 10. La palabra de Dios en estos versículos nos está diciendo: porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en la manera que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir
al Dios vivo y verdadero, y esperando de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, a Jesús, a quien nos brinda, a quien nos libra de la ira venidera. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 y 10. Y nosotros venimos hablando de cimentados en la verdad. Ese es nuestro lema del año. Conociendo al Dios que nos amó. Tal vez conoces al Dios que te amó, tal vez sos su hijo, pero tal vez es tiempo de cimentar tu vida en la verdad. Y vamos a ver lo que dice nuevamente el versículo. Porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera en que nos recibiste y cómo convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Sabes qué? La gente habla. La gente sabe. Y acá el versículo nos está mostrando acerca de dos paralelos, ¿no? De los dioses muertos y del Dios vivo y verdadero. El pueblo en Tesalónica era un pueblo muy idólatra, entre otras cosas, ¿no? Pero lo mismo sucede el día de hoy. Hay tantas personas que siguen viviendo una vida en la cual siguen las muletas de este mundo. Siguen sostenidos por dioses muertos, por una situación económica, por un recurso que la verdad está muy lejos de lo que Dios quiere. Dios quiere que sobre todas las cosas lo busquemos. Que cuando prendamos el noticiero y veamos la cruel realidad, pero realidad al fin y al cabo, de lo que viene sucediendo, recordemos que Dios está presente y que nada se escapa de su control. Y dice el versículo, como se convirtieron de los dioses a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Sabes? No es noticia de que las cosas van a ir de mal en peor. No quiero alarmarte con eso. Pero tampoco tiene que ser noticia para tu vida y para mi vida de que el Dios vivo y verdadero sigue actuando, sigue obrando. Y pronto su amado Hijo, nuestro Salvador, el Señor Jesús, viene para buscarnos. ¿Cómo nos encontraremos con el regreso de nuestro Señor? ¿Cómo nos encontraremos cuando el Dios vivo y verdadero venga entre las nubes a llamar a su iglesia? ¿De qué manera nos encontrará? Nos dirá, buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. O simplemente tendremos que estar con nuestras cabezas agachadas porque no hemos hecho lo que Él nos ha mandado. El Dios vivo y verdadero sigue una y otra vez golpeando la puerta del corazón de sus hijos y diciendo, déjame entrar, déjame obrar en tu vida. Y de la misma forma, Él, por medio de sus hijos, desea clamar al mundo y decir, hay esperanza, hay salvación. El Dios vivo y verdadero quiere comunicarse con su creación. Su iglesia, vos y yo, el día de hoy, tenemos que mostrar esa diferencia y vivir una vida conforme al Dios vivo, conforme al Dios verdadero, y cimentar nuestras vidas en la vida preciosa que Él nos ha regalado. Que el Señor añada sus más ricas bendiciones a tu vida por medio de estas palabras que haya cabida en nuestro corazón, sean de aliento, sean de ánimo, y también sean de alerta, porque los tiempos se acercan. El tiempo ya está. ¿Qué es lo que haremos?